Para Benamérica y para VAPA es un gran placer contar de nuevo con Arquímedes Román. Arquímedes es consultor, conferencista, escritor, analista del entorno y analista del entorno económico. Tiene posgrados en desarrollo económico, administración de empresas y finanzas. Es ex profesor titular de la Universidad de Carabobo y ex coordinador de la maestría en gerencia. Fue fundador y director de la Sociedad de Asesores de Industria y Comercio, SAIC. Ha sido gerente y director de firmas consultoras financieras y de servicio. Expresidente de la Asociación de Ejecutivos de Carabobo y director de organizaciones cívicas y culturales. Es autor de 7 libros publicados en Venezuela y en el exterior. Los 2 más recientes es La energía del poder y La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo. Ambos están en Amazon. Con ustedes entonces queda Arquímedes Román. Adelante, Arquímedes. Bueno, muy buenas tardes y bueno, muchas gracias a Benamérica y VAPA por esta nueva oportunidad de compartir con tan selecto auditorio disperso en varios países del mundo sobre temas que realmente nos interesan y temas sobre los cuales vale la pena reflexionar. Este libro, al cual vamos a hacer referencia varias veces, La energía del poder, hace aproximadamente un año yo me reuní con un grupo de amigos que son gente que piensa bien y para exponerle la idea de escribir este libro y cuáles eran sus basamentos fundamentales. Y muchos de ellos me dijeron que había muchos libros sobre el poder, que posiblemente no había mucho nuevo que aportar porque todo eso estaba escrito. Pero resulta que eso no es exactamente cierto, porque libros escritos por venezolanos sobre el poder hay muy pocos. El libro escrito por un venezolano sobre el poder que yo considero más importante en este momento es el libro de Moisés Naím, que se llama El fin del poder. Y él tiene un segundo libro que es La revancha de los poderosos. Indudablemente el aporte de Moisés Naím al estudio del poder ha sido bien importante. Pero el enfoque que hacemos en la energía del poder es diferente, porque Naím fundamentalmente se ocupa de las relaciones de poder entre países, entre regiones, entre empresas, entre poderosos, y el enfoque que yo desarrollo en la energía del poder es un enfoque centrado en el fenómeno humano del poder. Y fíjense, hablando sobre los libros del poder que tenemos en el mercado, por ejemplo, sobre Hugo Rafael Chávez Frías hay 18 libros, muchos de ellos en inglés, el resto en español. Sobre Juan Vicente Gómez hay más de 15 libros, sobre Rómulo Betancourt hay más de 12 libros y seguramente hay muchos sobre Guzmán Blanco y una gran cantidad sobre Bolívar. Lo que quiero decir es que los libros venezolanos escritos sobre el poder son libros escritos sobre poderosos, la historia de gente de poder, cómo determinadas personas ejercieron el poder cuando tuvieron su momento, su ocasión para hacerlo. Pero no hay un enfoque o no ha habido un enfoque sobre el fenómeno humano, es decir, lo que es el poder para un hombre, para el hombre, para cualquier hombre. Y eso es fundamentalmente lo que yo trato de cubrir modestamente en este aporte bibliográfico, La energía del poder. Y esta presentación la vamos a desarrollar en base a respuestas, preguntas y respuestas sobre temas más o menos evidentes. La primera, ¿qué es el poder? Segundo, ¿cómo se evidencia el poder? Tercero, ¿de dónde viene el poder? Cuarto, ¿cómo se alcanza, cómo se logra el poder? Quinto, ¿por qué buscamos el poder? Sexto, ¿el poder realmente transforma a la gente? 7, ¿el poder es placentero? Número 8, ¿es adictivo? ¿El poder corrompe? Número 9, ¿cómo se controla la corrupción y el poder? Y décimo, que no es una pregunta, es un planteamiento,
es una nueva o diferente visión del poder, que es la que yo trato de aportar en este libro. Vamos entonces con la primera pregunta: ¿qué es el poder? Resulta que el poder está muy desprestigiado y todos hablamos y sabemos del poder, pero tener una idea exacta, una definición de lo que es el poder muchas veces nos resulta elusivo. Y vale la pena por eso entonces dedicarle unos minutos a lo que entendemos que es el poder. En primer lugar, el poder, como decíamos antes, está desprestigiado. Siempre asociamos el poder con el abuso del poder y no con lo que el poder intrínsecamente es. Otro elemento importante es que no nos damos cuenta que estamos inmersos, cualquiera sea nuestra actividad, cualquiera sea el lugar donde estemos, inmersos en una infinita y compleja relaciones de poder. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son consecuencia del ejercicio del poder de alguna organización, de alguna persona, de alguna estructura. Y nosotros, correlativamente, ejercemos poder sobre otras personas o influimos en organizaciones y muchas veces no estamos conscientes de la infinita red de relaciones de poder en la cual una sociedad está construida. Yo hice un experimento muy sencillo, más que un experimento, una comprobación con Google, que quiero compartir los resultados para que a ver qué les parece a ustedes estos resultados. En Google yo estuve buscando, pusimos varias palabras para ver cuántas veces esas palabras realmente aparecían en Google. Vamos a ver si conseguimos los números por acá. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, yo seleccioné varias palabras: amor, vida, dinero, trabajo, familia, etcétera, y buscamos en Google cuántas veces aparecen esas palabras. La palabra que más aparece es vida, con 5.200.000 veces aparece la palabra vida. Y luego todas las demás están muy distantes. Entonces busqué aparte la palabra poder, y la palabra poder apareció con 3.580 veces. Muy seguro, muy segundo de vida y por encima de todas las demás. ¿Qué nos dice esto? Que si en Google aparece tantas veces la palabra poder solamente por debajo de la palabra vida en esa selección de palabras, quiere decir que eso es un tema sobre el cual leemos, sobre el cual escribimos, sobre el cual investigamos, sobre el cual indagamos. Es una evidencia indirecta de que el poder está en todas partes, en muchas de nuestras actividades, y realmente no nos damos cuenta de eso. Pero seguimos todavía sin saber qué es el poder, sin haber dado una definición. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de poder? Esto nos lleva a lo que se llama la concepción relacional del poder. Casi toda la bibliografía de sociología, sociología política e historia tiene una definición que se llama concepción relacional, porque entiende el poder como una relación entre personas. Bajo esta mirada, el poder es fundamentalmente eso, una relación entre personas, entre unas personas que mandan, para decirlo en términos muy sencillos, y otras personas que obedecen. Esa es, en dos palabras, en simple, la relación del poder, la definición del poder. Y uno puede conseguir decenas de referencias bibliográficas y todas giran en torno a lo mismo. Unos lo dicen más llanamente, como lo acabo de expresar yo, otros lo dicen más elegantemente, unos lo dicen en 3 líneas, otros lo dicen en 10 páginas, pero en el fondo es fundamentalmente eso. Lo que Max Weber, con mucha elegancia,
principios del siglo XX de definir el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad aún contra toda resistencia. Es decir, el poder es eso, sí, lograr que tu voluntad, tu deseo, tu recomendación, tu propuesta, tu idea, tu orden, se cumpla, se acate. Si no se acata, si no se cumple, entonces no se está ejerciendo el poder o el poder no está logrando su resultado. Más adelante, Michel Foucault, con toda la elegancia que le caracteriza en sus estudios sociológicos, dice lo mismo. El poder es la capacidad de ampliar o restringir el campo de acción de otros. Pero en estas dos y muchas otras que están en la bibliografía, encontramos lo que estamos llamando la concepción relacional. El poder es una relación entre personas, es una relación social, donde unos tratan y logran influir sobre la conducta de otros y esos otros pues adecúan sus conductas a las determinaciones de quienes ejercen el poder. Ahora, ¿cómo se evidencia el poder? Para un observador, ¿cómo se evidencia el poder? Se evidencia cuando, en función de la definición relacional, hay personas que actúan conforme a las decisiones de otra persona o de un ente, de una organización, de un estado, de una empresa. Y eso se basa en fundamentalmente que ese ente, esa persona, tenga una o más de estas capacidades. Capacidad de castigar, capacidad de premiar y capacidad de convencer, de inspirar, de enamorar, de inspirar, pues, acción. Esas son básicamente las tres cosas de las cuales, o las tres facultades que permiten que el poder se ejerza. Cuando alguien atiende, obedece, acata, responde a una orden, a una sugerencia, a una inducción del poder, es porque si no lo hace, va a recibir un castigo, si lo hace, va a recibir un premio, o, el tercer caso, lo hace porque le parece que eso está bien, porque le ha inspirado a actuar en esa forma. De tal manera que, resumiéndolo y presentando en la forma más descarnada posible, esas son las tres capacidades que tiene el poder: castigar, premiar, convencer, inspirar, enamorar. Naturalmente, todos aspiramos que nuestro poder sea del tipo C, es decir, que nosotros logremos que otras personas actúen y hagan cuestiones que consideramos importantes porque los convencemos, porque les hemos mostrado las bondades de esta propuesta, porque inspiramos nosotros respeto, porque nuestra trayectoria pues los motiva a seguir estas directrices, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las veces las personas, nosotros actuamos o recibimos órdenes, propuestas en función a la posibilidad del castigo o a la posibilidad del premio. Eso son digamos, las vertientes o la visión utilitaria del poder. Y sobre eso, lamentablemente, es que se fundamenta gran parte de la estructura y el funcionamiento de las sociedades. Ahora, esas personas que tienen capacidad para castigar, capacidad para premiar o capacidad para inspirar, ¿de dónde obtienen esa capacidad? ¿Cuáles son los recursos que fundamentan esa extraordinaria capacidad? Son los siguientes. Son estos pocos: la autoridad, la riqueza, la fuerza, el conocimiento, la información, encanto, carisma, prestigio, honor y finalmente una alianza con Dios. La autoridad, naturalmente, el que está respaldado por la autoridad porque tiene un cargo, una función, un nombramiento, esa persona tiene en su actividad naturalmente que dar órdenes, dar instrucciones, señalar actividades, señalar propuestas que la gente
hace en función a que quien las dice tiene esa autoridad. Y a la autoridad generalmente se le obedece, se acata, se le sigue, porque sabemos que el costo de no acatar lo que la autoridad dice tiene una vertiente negativa. Vamos a recibir un castigo, una pena, incumplir una ley o vamos a ser privados de algo. De tal manera que la autoridad es fundamentalmente la primera o el primero de los recursos que algún poderoso necesita, pues, tener el cargo, tener la función, tener el título, la representación pues, de la autoridad de una empresa, de un departamento, de un país, etc. La otra fuente es la riqueza. Naturalmente, esto es bastante obvio, pues si tienes riqueza, si tienes recursos económicos, tú vas a tener poder, porque tienes fundamentalmente la capacidad de premiar, porque otorgando beneficios, premios, canonjía, información privilegiada, etcétera, tú logras tener poder en base a esa riqueza. El tercero es la fuerza, que es el poder coercitivo. Naturalmente, el poder coercitivo está relacionado también con la autoridad, porque las autoridades tienen la facultad de aplicar castigo y aplicar la fuerza cuando se desobedece o se viola una norma, una ley. Pero la fuerza por sí sola, sin autoridad, es capaz de generar poder, y eso es evidente. Tú tienes fuerza y aunque no tengas autoridad, puedes lograr ejercicio del poder eficiente. El caso más elemental, alguien se nos aparece mucho más grande y musculoso que nosotros y con unas pistolas en la mano y nos dice algo, nosotros obedecemos porque evidentemente estamos frente a un panorama de una persona que tiene fuerza para obligarnos a hacer una determinada acción. Saliendo de estas tres, entramos en algo mucho más agradable, que es el conocimiento como fuente de poder. Y todos los que hemos trabajado en organizaciones, en empresas, en el medio pues, de las empresas, la consultoría o el medio académico, sabemos que aquel que tiene el conocimiento tiene poder por sí mismo y tiene facultades o posibilidades para acceder al poder de la autoridad. Y que el conocimiento te permite conocer soluciones, dar respuestas, resolver problemas que te generan naturalmente una capacidad de influencia y de acción sobre los demás. Pero luego, como ustedes ven allí en la lámina, debajo del conocimiento aparece información. Esto pareciera que es una duplicación. No, no es una duplicación, estoy haciendo una diferenciación un poco sutil. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el uso de la información. Porque el que tiene el conocimiento, el científico, el experto, el técnico, lo usa para, resumimos, para el bien y esperamos que sea para el bien, para el progreso, para hacer algo. Pero la información es otra cosa, el manejo de la información sobre el secreto que se conoce a alguien. La información que maneja un periodista, una persona que esté generalmente bien enterada de algo, eso obviamente le da poder. Nosotros estamos viendo continuamente publicaciones en las redes de personas que están manejando presuntamente información y ese manejo de información privilegiada le da poder. Y naturalmente el extremo más odioso y más repugnante del uso de la información es el espionaje. Cuando se usa el espionaje para manipular la acción de los demás o para obtener beneficios de una información privilegiada obtenida por medios non santos. Pasando de esto llegamos a lo que yo llamo el santo grial del poder, que es lo que todos deseamos. Tener un poder que esté basado en el encanto, en el carisma, en el prestigio, en el honor. Ese poder que es silencioso, que no requiere de leyes, que no requiere de armas, que no requiere de obligar a nadie, sino que la gente, nuestros seguidores o las personas de nuestro entorno perciben en nosotros una fuente
respetable para atender sus recomendaciones, sus orientaciones, sus órdenes en todo caso. Esto naturalmente lo encontramos en la historia en casos en los cuales personas que no tenían con fuerza, ni riqueza, ni autoridad, han tenido mucho poder. El ejemplo típico que cualquiera se le ocurriría es Mahatma Gandhi, que tenía un inmenso poder y lo ejerció durante muchos años hasta lograr la independencia de la India frente al poderoso imperio británico, simplemente con el prestigio, con el carisma y con el ejemplo, el desprendimiento que Mahatma Gandhi pues evidenció en su vida. Y así hay muchos otros casos en la historia y hay muchos casos en nuestra historia cotidiana. ¿Qué es lo que hace un buen padre de familia? ¿Qué es lo que hace una buena madre de familia? Realmente que el poder que ejercen sobre sus hijos, sobre la familia, no esté basado únicamente en la autoridad, en el castigo, en el premio, sino que esté basado pues en el ejemplo, en la trayectoria, en el carisma y en el amor, pues que esa relación inspire. De tal manera que esto, por eso que yo llamo el santo grial del poder, porque es lo que todos deseamos alcanzar y no todos podemos alcanzar. Y en la historia hay muy pocas personas que tienen esta extraordinaria combinación de recursos de poder. Ahora, en la práctica, alguien que ejerce el poder no tiene únicamente una de estas fuentes, sino que generalmente combina unas con otras. Y la mayoría de los grandes, y podemos ver los grandes mandatarios de la historia, han combinado poder que proviene tanto de su carisma y su prestigio como de la fuerza. Si queremos ver un caso bien cercano, el caso de Bolívar, pues, que Bolívar su poder pues se basaba en la fuerza, en su conocimiento y también en el prestigio que Bolívar inspiraba por todo lo que estaba haciendo. Un ejemplo sencillito de combinación de distintas fuentes de poder. Y dejé de último la alianza con Dios, porque si tú eres un aliado de Dios, tú tienes naturalmente todas las posibilidades de que se te haga caso, se te obedezca, se te siga, se te admire, porque tienes como compañero de ruta a Dios y Dios está actuando a través de ti. Entonces la alianza con Dios es el poder que ejercen, por ejemplo, las religiones. Las religiones tienen un poder y las religiones tienen su manera de influir sobre la conducta de las personas que practican y siguen la religión, y las personas practican y siguen los mandamientos y los lineamientos de esa religión, porque esa es la casa de Dios, esa es la orden de Dios, esa es la religión de Dios. Entonces, frente a Dios, que es todopoderoso, que es todo poder, esa alianza y esa fuente de poder es la mayor de todas. Y por ser la mayor de todas, todo el mundo, no, muchas personas tratan de aparecer como aliados de Dios para tener a Dios como respaldo, como soporte de su poder. Fíjense ustedes que los reyes de la Edad Media y el Renacimiento se decían a sí mismos reyes por la gracia de Dios. O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién dice que Fernando VII tenía que ser rey de España y rey de las Indias, rey de las Américas? Pues eso lo dijo Dios. Entonces, frente a eso, no hay discusión. Naturalmente será un recurso pues que posteriormente el avance de las civilizaciones hizo que definitivamente ya los reyes pues dejaron de llamarse por la gracia de Dios y son reyes por otras cosas, porque tienen un fundamento de carácter legal. ¿De dónde viene el poder? Allí están pues esas alternativas. ¿Cómo se alcanza el poder? Es decir, ¿cómo llegó fulano al poder? ¿Cómo llegó este tercio al poder? ¿Cómo llegó aquel al poder? Yo hice en mi libro, yo tengo alrededor de 50 casos históricos de Venezuela, del exterior, recientes, lejanos, antiguos, y he hecho análisis sobre ellos, análisis bastante breves y cortos, y la conclusión que llego es que esto es muy sencillo. ¿Cómo se alcanza? Hay dos maneras
básica de llegar al poder. Y esto nos lleva a una clasificación: los que luchan por el poder y los que reciben el poder. En otras palabras, luchadores y receptores. Hay personas que llegaron al poder tras largas luchas, tras años de buscar el poder, y otros que, por suerte, por estar en el momento y en el sitio adecuado, reciben el poder con mínimo esfuerzo. Esto es bien interesante porque la mayoría de los poderosos y la mayoría, si queremos poner el caso de los políticos, llegan al poder después de años de luchas verdaderamente difíciles, de trampas y dificultades, de competencias, de caerse, de levantarse. Y cualquier político que ustedes quieran revisar, pues se van a conseguir con que son luchas realmente extraordinariamente difíciles, admirables en cierta manera, de que hayan tenido tanta persistencia para alcanzar el poder. Eso naturalmente hace que esas personas, cuando llegan al poder, lo defienden muy fieramente porque ha sido el producto de una lucha de muchos años y están allí con la idea de llevar a cabo un proyecto, un ideario, una doctrina, etc. Yo voy a mencionarle acá, de los que tantos que están analizados en el libro, luchadores por el poder. Todos los que voy a mencionar son conocidos por ustedes. Gorbachev, que realmente llegó al poder tras una larga lucha y le costó muchísimo mantenerlo hasta que finalmente tuvo que dejarlo. Marcos Pérez Jiménez llegó al poder tras la lucha. Rómulo Betancourt, no se diga. Luis Herrera Campin igual. Pepe Mujica en Uruguay. Stalin, Rusia. Pinochet, Juan Vicente Gómez, Hugo Rafael Chávez, Francisco Franco, Evo Morales. Y menciona ahora otros que no son políticos. Renio Tolina. ¿Cuánto le costó a Renio Tolina pues llegar al poder de ascendencia que tuvo? ¿Y cuánto le costó mantenerlo? Brezhnev, Daniel Ortega, Eugenio Mendoza. ¿Cuánto le costó a Eugenio Mendoza construir ese imperio que lamentablemente se desmoronó a su muerte? Y menciono también a María Corina Machado, que tiene indudablemente un poder extraordinario, un poder de ascendencia sobre los venezolanos y que le ha costado 20 años de lucha estar allí. Ahora, pero veamos el otro grupo. Naturalmente hay menos representantes de los que reciben el poder casi sin buscarlo que aquellos que han luchado el poder por mucho tiempo. Por ejemplo, en el grupo de los receptores del poder, yo menciono primero a Vicente Empara, que fue el capitán general que en 1810 entregó el poder a los patriotas. Vicente Empara recibe el poder en la Capitanía General sin mucho esfuerzo. Eso era parte de su carrera, pues. Él tenía una carrera como funcionario, como de la corona española, y llegó el momento en que había que poner a alguien en la Capitanía de Venezuela, que estaba Vicente Empara, y lo pusieron allí. Él no luchó por eso. Él estaba a la orden de la corona para cualquier asignación que le diera. Fernando VII, el jefe de Empara, que naturalmente está en el poder por la gracia de Dios, pero no por la gracia de Dios, sino porque era hijo de un rey. Recibió el poder simplemente por herencia. Otro caso, Benedicto XVI, el papa que renunció. Benedicto XVI no luchó para ser papa, como León XIV tampoco luchó para ser papa. Ellos tenían su carrera clerical de obispos y luego cardenales y luego prominentes personas de la iglesia, pero no estaban luchando por el poder. El poder les resulta asignado por una decisión de un cuerpo colegiado que sorpresivamente escoge a alguien que no se esperaba. León XIV no tenía idea que él iba a ser papa. Él recibe el poder sin luchar por eso, como fue Benedicto XVI y en general todos los papas, porque los papas no hacen campaña por el poder. Y en Venezuela tenemos un caso extraordinario que yo analizo con cierto detalle, que es el de José María Vargas. José María Vargas, quien todo el mundo ve con respeto, como un gran civilista y como un gran profesional y científico venezolano, recibe el poder
contra su voluntad. Vargas no quería ser presidente, pero los civiles de aquella época, para escoger el segundo presidente, primero había sido Páez, venía ahora la sucesión de Páez, decían, bueno, ya está bueno, vamos a buscar un civil, ya estamos bien convencidos de los próceres de la independencia, vamos a buscar un civil, y se empeña en que sea Vargas, y se nombra Vargas. El Congreso, en unas votaciones, en tercera votación, elige a Vargas, y Vargas renunció 3 veces, porque el Vargas no había luchado por el poder, no estaba allí, estaba prácticamente obligado para cumplir la presión, el pedimento de los demás, y entre ellos de Páez. Y Vargas renuncia 2 veces, y la tercera finalmente ya se separa del poder. Una persona que no luchó por poder, tampoco luchó por mantener el poder. Carlos Sublet, que fue el tercer presidente de Venezuela, tampoco luchó por el poder, estaba allí y el Congreso lo designó sorpresivamente. Don Pedro II, que fue el último emperador de Brasil, recibe el poder por herencia. Y menciono algo que les va a sorprender. Kim Jong-un, que es el gordito de Corea del Norte. Bueno, el gordito de Corea del Norte, ese tirano, no luchó por el poder. Él lo recibe en una sucesión dinástica. Él es el tercero de la dinastía Qing, que es una dinastía de tiranos. Entonces, ese no luchó por el poder, está luchando en todo caso por conservarlo. Y alguien que es muy caro, quiero decir muy querido en la industria petrolera, que es Rafael Alfonso Raval, que fue el primer presidente de PDVSA. Y Rafael Alfonso Raval es un prócer civil, un extraordinario gerente, un hombre que muchas veces casi nadie se ha dado cuenta que él sirvió a 11 presidentes venezolanos en forma consecutiva, y ninguno de esos 11 presidentes lo cambió porque confiaban en el buen criterio, en la honestidad, en la eficacia de Rafael Alfonso Raval. Él no luchó por esos cargos. Esos cargos, el primer cargo le llegó por una designación de Pérez Jiménez en el año 53, y luego todos los demás le fueron llegando como cosa natural por su efectivo desempeño. Entonces, ¿cómo se alcanza el poder? Luchando, o aquellos que tienen suerte o están en un lugar oportunamente bien ubicado, pues reciben el poder por recepción. Veamos otro punto. ¿Por qué buscamos el poder? Un minuto. El poder es una necesidad humana. Nadie debe sentirse extraño porque tenga ambiciones de poder. Y no debemos ver a nadie como malo porque tenga ambiciones de poder. Porque el poder es una necesidad humana. ¿Y qué es una necesidad? Una necesidad es un requerimiento que tenemos para desarrollar nuestra vida. Así como tenemos requerimientos de orden fisiológico, hay requerimientos de orden social. Y uno de los requerimientos de orden social es el poder. Todos tenemos necesidad del poder, pero no en la misma intensidad, no en la misma magnitud, no en la misma cantidad, por llamarlo de alguna forma. Unos lo tienen más que otros, pero esa necesidad del poder está intrínsecamente presente en las personas. Freud lo dijo hace mucho tiempo. La necesidad de poder es una de las más grandes motivaciones de la acción humana. Y Fromm, un psicólogo posterior a Freud, nos dice, la lucha por el poder es intrínseca a la naturaleza humana. De tal manera que eso no es algo de cual asustarnos, que es dañino, que es inconveniente. No, la lucha por el poder es algo que es propio de nuestra naturaleza humana. En distintas instancias, en distintos niveles. La cuestión es cómo ejercer el poder una vez que lo tengamos. David McClelland, quien ustedes seguramente han escuchado, él hace un estudio de las necesidades que llamamos las necesidades sociales. Y él simplifica en 3 tipos de necesidades: afiliación,
logro y poder. La afiliación significa que la gente busca fundamentalmente buenas relaciones interpersonales. Las personas que están orientadas hacia afiliación, lo fundamental para ellas es llevarse bien con los demás, tener el cariño y el afecto de los demás, tener muchas amistades y pasarla bien. Es lo que algunos llaman el gerente de un club. Esa necesidad de afiliación todos las tenemos, pero en uno sobresale más que en otro. La segunda es el logro. Es una necesidad distinta. El logro es la necesidad de lo que impulsa a muchas personas a hacer cosas que les interesa más que dominar a otros, es hacer cosas, desarrollar proyectos, inventar soluciones, escribir, pintar, cualquier actividad que signifique hacer. Se satisfacen con el resultado del esfuerzo físico o mental de producir algo. Y son naturalmente personas extraordinarias. Las personas motivadas al logro son excelentes para gerenciar un proyecto, para desarrollar una nueva actividad, porque ellos se van a estar empeñados en lograr el resultado exitoso de aquello, porque eso les satisface su necesidad de poder. Y el poder por sí mismo como una necesidad aparte, que en algunos sobresale más que otros, que es naturalmente la necesidad de ejercer influencia sobre otros y sentir la recompensa de esa influencia. Esto es David McClelland. Maslow, por otra parte, hizo una pirámide, más lo que ustedes conocen, pero eso no menciona el poder, porque él menciona el poder como una fuente para lograr el ascenso en la pirámide. De tal manera que debemos mirar el poder sin prejuicio. Ahora, un punto bien importante. ¿El poder transforma a la gente? Ustedes me van a decir que sí, y efectivamente así es. Aquí está un antiguo dicho español que expresa muy sencillamente esa idea. Si quieres conocer a un Juanillo, dale un puestillo. Sabemos empíricamente, lo hemos visto, aquellas personas que cuando reciben un cargo, cuando tienen un ascenso, cuando logran una diputación, una alcaldía, qué sé yo, se transforman. Entonces la gente dice, oye, pero ese tipo ahora no saluda, ese como que se cree que es más importante que los demás. Es decir, ese tipo de transformación que empíricamente uno ve en algunas personas, no en todos, en algunas personas, y creo que son la mayoría, ese tipo de transformación es empíricamente comprobable y viene de toda la vida, pues ese dicho español es antiquísimo y hay muchas otras comprobaciones en libros históricos de que el poder transforma a la gente. Ahora, lo importante es que la transformación sea positiva y no sea una transformación negativa. Y ahí entonces pasamos un poquito a la idea del título de esta charla, de esta conversación. El poder nos puede servir para volar o nos puede servir para arrastrarnos. Una vez que se tiene el poder, podemos ser águilas, cóndores, podemos hacer grandes obras, beneficiar a la humanidad, beneficiar a nuestra comunidad, a nuestra empresa, a nuestra familia, dejar un legado, actuar honesta, lejos de la corrupción. Eso llamo yo volar o arrastrarse, convertirse pues en un corrupto, en un manipulador, en un aprovechador de las circunstancias y realmente cosechar naturalmente el rechazo, el odio de las personas que están bajo la influencia de ese poderoso. Volar o arrastrarse. Naturalmente todos queremos y todos debemos procurar volar, pero resulta que la ciencia ha comprobado algo que es verdaderamente aterrador. Aterrador porque es una, una idea que nos sorprende, nos asusta. La idea es de que cualquier persona, cualquier hijo de vecino, cualquier persona común, escogido al azar en una multitud, puede ser capaz de grandes
villanías de hacer daño de una manera inimaginable si se le da el poder. En otras palabras, el poder puede transformar a una persona común y corriente en un tirano, en un abusador, en un delincuente. Eso que más o menos empíricamente se ha visto mucho tiempo, yo digo que Milgram encendió la luz con un experimento, con los experimentos de Milgram, que yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen, y si no los conocen, por lo menos los han escuchado nombrar, que en los años 60 hizo una investigación de carácter científico en la universidad donde Milgram trabajaba. ¿Qué consistía el experimento de Milgram? Milgram diseñó un experimento donde, escogiendo un grupo de estudiantes de la universidad al azar, completamente al azar, y sin decirles exactamente para qué los estaban seleccionando, agrupó esos estudiantes en dos sectores. Uno van a ser maestros y otros estudiantes. Y el experimento consistía en que el estudiante o un estudiante se ubicaba dentro de una cabina con un vidrio aislada. Del otro lado de la cabina estaba el maestro. Y el maestro, el director del experimento, le entregaba unas páginas con una serie de preguntas, muchas eran cierto o falso o con opciones, que el maestro iba a ir sucesivamente haciéndole al estudiante. Pero si el estudiante no respondía correctamente a la pregunta, el maestro pulsaba un botón y eso le transmitía un corrientazo al estudiante. Y a medida que las preguntas crecieran en dificultad, el corrientazo por no responder o responderla mal era mayor. Y así se desarrolló el experimento. El maestro preguntaba, si no respondía, primer corrientazo. Segunda pregunta, no respondía, tercer corrientazo. Hasta que a un momento, como los corrientazos eran cada vez más intensos, con mayor voltaje, el estudiante del otro lado del vidrio se veía brincando, gritando, ya cada vez que le pagaba un corrientazo en la pregunta número 10, por ejemplo. Entonces el maestro seguía, porque él estaba siguiendo instrucciones. Él era parte de una maquinaria, un experimento que tenía que simplemente preguntar y pulsar o no pulsar. De cuando en vez alguno de otro que le preguntaba al director, mira, continúa, decía, continúa, y así hasta el final. Y eso se hizo sucesivamente con varios estudiantes y con varios maestros, y el resultado era básicamente el mismo. Creo que en todo el experimento, que pasaron por decenas de maestros, creo que muy pocos, uno o dos dijeron, yo no sigo, a mí esto no me gusta, yo no voy a seguir castigando al estudiante. En realidad el experimento, el estudiante no recibe, estaba en cierta manera preparado para que el estudiante se le decía, que no era un estudiante realmente, eran actores que se les decía que debían tener que simular recibir un corrientazo en forma creciente. Eso no lo sabía el maestro era realmente el sujeto del experimento. El maestro veía el sufrimiento del estudiante, pero no sabía que el estudiante estaba realmente actuando. Pero el objetivo del experimento era ver realmente hasta qué punto llega una persona por autoridad delegada en causarle daño a otro. Entonces, eso encendió la luz sobre lo que les decía hace rato, de que no sabemos. Una persona, cuando se le da poder, como en este caso lo tenía el maestro, es capaz de hacer cosas que normalmente no haría. Que al salir de ese experimento, ese maestro no era capaz de hacer cosas semejantes en otras situaciones. Pero ocurre, porque estamos en el año 1960, 1961, ocurrió algo muy interesante en el mundo, que fue el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Recuerden que Eichmann se había escapado, estaba en Argentina, el Mossad lo capturó, lo sacaron de incógnito y se lo llevaron a Jerusalén para el juicio del siglo, para enjuiciarlo, porque Eichmann estaba comprometido en la dirección del sistema de aniquilación de judíos, lo que llamaban la solución final, los campos de exterminio, etc.
Bueno, eso fue una cosa notoria, pues. En el año 60, hace ya 40, muchos años, 65 años, pues eso se televisó, se grabó, y ahí hubo científicos, reporteros, psicólogos, psiquiatras, militares, políticos, gente viendo eso en vivo, en un auditorio y también por televisión. ¿Cuál fue el resultado unánime? Eichmann es un monstruo. Eichmann hay que guindarlo. Eichmann es el monstruo más grande que ha vivido en la humanidad. Ese señor es un demonio, ese es un psicópata, etcétera, etcétera. Lo cual, a las luces del juicio y a la luz de la historia, parecía cierto, evidente. Sin embargo, entre esas personas estaba Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filósofa, periodista, socióloga, que estaba allí representando al New Yorker americano para hacer la relación de lo que estaba allí. Y Hannah Arendt dijo algo sorprendente. Yo no veo a un monstruo allí. Yo veo simplemente a un funcionario meticuloso, aburrido, que no pensaba, sino simplemente seguía las órdenes. Ese no es un psicópata. Naturalmente se puede imaginar, todo el mundo le cayó encima, aparte de que Hannah Arendt era judía, y pues le cayeron como fuerza. Y ella escribió después, al año siguiente, un libro que se llamó Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal, y ese concepto, la banalidad del mal, se extendió. Y hoy en día, han pasado años, y se ha entendido lo que Hannah Arendt y lo que Milgram decía, que son personas comunes y corrientes, pero cuando se les da el poder y se dan los instrumentos, son capaces de cualquier atrocidad. Eichmann, que le dieron ese cargo, era un burócrata del aparato nazi. A él no lo escogieron, vamos a buscar el peor, el más malo de todos para ponerlo aquí. No, él era un burócrata que le tocaba ese cargo, vieron ese cargo y el tipo simplemente cumplió lo que tenía que hacer, mover los trenes, mover las cámaras, organizar los recursos para que aquellos campos de concentración y de exterminio funcionaran. Nuremberg y Jerusalén. Entonces, más recientemente, en el año 2000, se publicaron unos estudios que un psiquiatra llamado Leon Goldstein, evidentemente judío, hizo en Nuremberg. ¿Te recuerdan que en Nuremberg fue el juicio que se efectuó en el año 1946 en la ciudad de Nuremberg y se enjuició a 14 o 15 altos jerarcas nazis? Este señor Goldsman tuvo la oportunidad de hacer entrevistas y estudios naturalmente en los encarcelamientos estaban estos. Y su conclusión final es que solamente uno de los 14 podía decirse que era un psicópata. Los demás no tenían mentalmente, no respondían a tener perversiones o tendencias o psicopatía o núcleos de delito en su mente, sino que eran personas comunes y corrientes que posiblemente eran padres amorosos, esposos fieles, gente que le gustaba la jardinería, pero que hicieron aquello porque estaban cumpliendo órdenes del que sí era el psicópata, que era Hitler. Y los que estaban arriba de Hitler, que sí eran los que daban las órdenes, y estaba en la raíz del mal, la psicopatía de esos tiranos. Pero en Nuremberg también se comprobó lo que Milgram estaba demostrando en el año 1961. Más tarde, en el año 74, otro experimento muy importante, el experimento de Stanford, dirigido por el profesor Zimbardo. Zimbardo hizo un experimento un poco más complejo que el experimento de Milgram, ya se los voy a relatar, que fue simular una cárcel. Naturalmente, con el permiso y con todas las aprobaciones de la Universidad de Stanford, se construyó en un sótano una cárcel con varios calabozos igualitos a los calabozos de cualquier policía norteamericana, con los espacios para los guardias, los espacios para los presos, con poca iluminación, igualito a cualquier cárcel estándar americana. Y entonces Barrow reclutó, igual que en el
siempre, pues un grupo de estudiantes al azar. Solamente la única exclusión es que no hubieran sido policías, no hubieran sido enjuiciados, no hubieran estado presos nunca, sino personas comunes y corrientes. Y se les ofreció inclusive un pago de $14 semanales, como quiera, y el experimento iba a durar 6 semanas. Se escogió al azar, ustedes van a ser presos y ustedes van a ser guardias. A los presos se les dio traje de preso y a los guardias se les dio un uniforme bien bonito, con una gorra muy importante, se les dio un correaje impresionante, un rolo, un radio, lentes oscuros y en general se les vistió como se viste un guardia que se respete. Y se les dijo, bueno, ustedes van a estar aquí y le dieron instrucciones básicas, no había presencia de los organizadores, se monitoreaba únicamente por televisión y se suponía que aquello iba a marchar bien o no iba a marchar bien. Uno podría suponer que siendo estudiantes jóvenes, aquello a lo mejor se convirtió en una rochela, que iban a jugar, que iban a hacer panas unos con otros. No, no fue así. Los guardias, bajo el influjo del poder que le estaban dando, bajo el influjo del contexto y bajo el influjo de la presión del grupo de guardias, actuaron desalmadamente contra los presos. Los sometían a toda clase de privaciones, los trataban mal, ni siquiera los llamaban por su nombre. Y hay muchos detalles. El hecho es que esto que estaba previsto para durar 6 semanas, los organizadores que estaban monitoreando esto por televisión lo suspendieron al empezar la segunda semana, porque vieron que eso se iba a salir de causa, era fuera de control, que aquellos muchachos, muchachos B, se habían convertido en unos tiranos y en unos manipuladores y en unos torturadores y en unos carceleros realmente desalmados frente a los otros. Aquí se comprobó nuevamente algo que ya venía diciendo. Y algo muy importante es que las acciones humanas no dependen únicamente de las características individuales, sino dependen del contexto y de las circunstancias. Es decir, quiere decir que una persona buena, en un contexto determinado, en una circunstancia determinada, puede comportarse muy mal, puede comportarse. En el año 2007 escribió un libro donde resumía su experimento y lo llamó El efecto Lucifer. Es un libro muy interesante porque Zimbardo allí hace un paralelo con el libro del año 1650 que se llama El paraíso perdido de Milton. Si ustedes recuerdan, de acuerdo a esta épica del paraíso perdido de Milton, al principio Dios no había demonios, no había diablos, todos eran ángeles. Y hubo uno que por X circunstancias desobedeció al Señor y entonces cayó a las profundidades y se llamó Lucifer. Lo que quiere decirnos Milton y lo que quiere decirnos Zimbardo es que cualquier persona, cualquier ángel, dada las circunstancias, puede convertirse en un Lucifer. Y eso es algo realmente preocupante, inquietante, porque nos hace ver que el mal no está necesariamente en el que tenga cara de malvado, sino en el contexto, en las circunstancias, en las determinantes institucionales, en el control que existe sobre aquello para evitar que se conviertan en Lucifer. Y llegamos al síndrome de Ubris. El síndrome de Ubris, que también es algo que ha cobrado cierta relevancia mediática, porque se ha dicho que los representantes más genuinos del síndrome de Ubris en el mundo actual son Vladimir Putin y Donald Trump. Y yo hago un análisis comparativo entre Donald Trump y Putin, ayudado con la inteligencia artificial para que me digan si ellos responden al síndrome de Ubris, y naturalmente sí, los dos. Pero ¿qué significa el síndrome de Ubris? El síndrome de Ubris es el desafío a los dioses, en 2 palabras. O sea, aquel que tiene el poder y desafía todo. Es decir, simbólicamente desafiar a los dioses.
se creen que tienen todas las posibilidades de hacer lo que quieran, que pueden violar leyes, atropellar personas, burlarse de otros, cualquier cosa, siempre que eso les permita hacer lo que quieren. Son todopoderosos, son vanidosos, son narcisistas y naturalmente pueden ser muy peligrosos. El síndrome de Ubris se basa en un libro que lo de menos escrito por David Owens. Lo interesante de David Owens que él no es psiquiatra. David Owens es un político británico, pero es médico también, que ha sido ministro y ha sido miembro de la Cámara, del Congreso de la Cámara Británica, y un hombre que ha conocido a muchos mandatarios, tanto británicos, europeos y americanos. Y entonces él escribió sobre ellos, uno por uno, de los que escogió, y conformó lo que él llamó el síndrome de Ubris, que era un síndrome característico de la conducta de ciertas personas. Ojo, síndrome no es enfermedad. El síndrome es un conjunto de síntomas, un conjunto de comportamientos que caracterizan un determinado cuadro psicológico o psiquiátrico, mejor dicho. ¿El poder es placentero? Sí, y aquí vale la pena hacer una distinción muy fina de carácter psiquiátrico entre placer y goce. El ejemplo más sencillo es cuando uno se come un chocolate muy sabroso, un helado de chocolate o una carne que está muy buena, tiene placer. Pero el goce es algo distinto, es algo superior, es algo más intenso. En el goce todo el cuerpo, todas las neuronas, todo tu sistema emocional responde a un estímulo. El goce, por ejemplo, es lo que siente, un ejemplo muy sencillo, que siente un motorizado en una moto muy poderosa de miles de cc andando a 200 kilómetros por hora en una carretera con curvas. Pues esa emoción que siente ese motorizado no es placer, es goce. El goce que siente alguien que se tira por un benche de un puente, eso es goce, el que se tira en un parapente. Ejemplos deportivos de la diferencia entre goce y placer. Y el ejercicio del poder produce goce. Porque el poder, y aquí hacemos una distinción rápida, el poder te produce goce porque libera dopamina. Es decir, cuando alguien, menciono un ejemplo, entra a un salón y le tocan el himno nacional, pues la emoción, lo que siente esa persona es algo que uno no se lo concibe. No es placer, es goce, es emoción. Cuando alguien un tirano logra aplastar a un adversario, siente goce. Cuando el Kim Jong, es el gordito de Corea, hace una maldad, él tiene goce de esa maldad. Son sensaciones producidas por el poder y que vienen del cerebro, pues. Porque el ejercicio del poder puede liberar dopamina por el sistema de recompensa. Y también los poderosos exageran la autoconfianza. Se creen invulnerables, se creen infalibles. Y eso naturalmente los lleva a hacer cualquier cosa y a cometer muchos errores basados en su presunta infalibilidad. También los lleva a percibir de manera disminuida los riesgos, a minimizar las amenazas. En general, tienen el comportamiento que la suma de todo aquello es lo que podríamos llamar a alguien que tiene el síndrome de Ubris, persona que se cree todopoderoso, que no reconoce los peligros, que no respeta las leyes, que no se da cuenta de los riesgos y que es un narcisista. Aquí tenemos este triángulo donde vemos que este proceso necesidad de goce y poder es un proceso interactivo, pues, que se recicla y se retroalimenta uno con otro. ¿Es adictivo el poder? Claro que sí. ¿Qué es adicción? La adicción es una afición extrema a algo o a alguien. Esa es
definición que nos da el diccionario de la Real Academia. Y hay dos tipos de adicciones. La adicción de conducta, que son adicción al juego, al celular, a otras personas, al poder, y las otras adicciones que son adicciones de ingestión, que es el alcohol, las drogas, el cigarrillo, la comida muchas veces, etcétera, son de ingestión, pero el poder es un tipo de adicción de conducta. Un adicto al poder busca incesantemente el poder, eso hay que corregirlo, dice búsqueda incesante del poder. Tienen una necesidad de hinchado, desprecian a los demás y algo muy peligroso, son insaciables. Al igual que el adicto se hace una ingestión de su droga, pero una vez que termina quiere más y una vez que termina la segunda quiere más y muchas veces cada vez en niveles crecientes porque son adictos y eso es insaciable. También ocurre, y esto es peligrosísimo, y esto nos permite entender ciertas cosas, que el poder, como te genera goce, tú quieres disfrutar ese goce, entonces quieres mantener el poder para seguir teniendo esas experiencias delirantes, extraordinarias, intensas, que es el goce del poder. Y naturalmente los adictos al poder terminan estando aislados, porque nadie se acerca voluntariamente a ellos, excepto los adulantes. Y en los adulantes, la adulancia es una cosa que produce mucho goce. Es decir, que alguien le diga, oye, tú eres perfecto, qué decisión tan buena, realmente, menos mal que estamos en tus manos porque tú nos orientas bien, tú te la sabes todo, nunca habíamos tenido un jefe como tú. Ese tipo de cosas le produce no solo un masaje al ego, sino también generación de dopamina y naturalmente intensifica la búsqueda del poder para satisfacer esas emociones. Ahora resulta que de la adicción estamos muy cercanos a la corrupción. ¿Por qué? Porque el adicto al poder necesita prolongar, como adicto que es, lo más que puede ese poder. Y eso lo lleva a violar las normas, a violar los lapsos, a violar la normativa de duración, de comportamiento y a usar también recursos de su organización para poder fortalecer su base de poder, para poder crear una estructura por debajo de él que lo sustente. De tal manera que la corrupción en la cual incurren gente en el sector privado y en el sector público, el principal origen es recursos para mantenerse en el poder porque el poder le da goce a quien lo está ejerciendo. No es el dinero por sí mismo, sino es realmente el dinero que permite crear la estructura, tener la estructura clientelar, dar los favores, premiar para poder prolongarse en el poder. Ahora, ¿cómo se controla esto? Hay una antigua frase que ustedes la han escuchado: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Naturalmente, yo no estoy de acuerdo con eso. El poder corrompe, pero el poder no siempre corrompe y el poder absoluto no siempre corrompe absolutamente. Si eso fuera así, estaríamos embromados porque nadie quisiera ejercer poder porque se va a corromper y sabemos que no es así. Hay personas que se arrastran, pero hay otros que vuelan. Los que en el poder se convierten realmente en héroes, en benefactores, en grandes líderes, en grandes gerentes, en grandes empresarios. De tal manera que la expresión del Lord Acton es evidentemente una exageración que no debemos repetir. ¿Qué es la corrupción? Porque vamos a estar claros, corrupción no es simplemente cogerse unos reales. Corrupción es una conducta que se desvía de los deberes formales para obtener ganancias personales, familiares o grupales. Esto lo dice Klitgar, que es uno de los estudiosos contemporáneos del fenómeno de corrupción en
muchos países del mundo. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿puede existir corrupción sin poder? Porque la corrupción es una enfermedad de los adictos al poder. Pero si tú no tienes poder, naturalmente tus posibilidades de corromperte son mínimas. De tal manera que corrupción sin poder es muy poco probable. Y la pregunta al revés, ¿y el poder sin corrupción es lo que queremos? Queremos el poder sin corrupción, pero el poder sin corrupción no es fácil, porque ya hemos visto que el poder te empuja, te da incentivos, te produce sensaciones de goce que te llevan paulatinamente a la corrupción. Entonces, yo planteo 4 ideas sobre cómo no eliminar, sino cómo controlar las causas de la corrupción. La primera es esta, la permanencia en el poder. Señores, todas las organizaciones sensatas establecen una duración determinada para la función de ciertos cargos en el poder. Y algunas veces permiten que se repita, otras veces no lo permiten. Las constituciones de los países más desarrollados democráticamente lo tienen eso claro. En Estados Unidos es 4 más 4 y fuera echado. Y en todos los países de democracia de este tipo son periodos determinados, 4, 5, 6 años y fuera. Pero ¿qué es lo que vemos? Que una vez que la persona está en el poder, trata de alguna manera de alargar el periodo. Entonces cambia la constitución, hace un referéndum o hace una constitución para que entonces le permita un año más o un periodo más o el caso extremo, una reelección indefinida. Es decir, te conviertes en un rey, te vas religiendo hasta que te mueres. Entonces, si nosotros queremos realmente controlar una de las fuentes de la corrupción, tenemos que controlar el mantenimiento, la duración de las personas en el poder. Y en la empresa privada eso a veces se respeta y otras veces no se respeta. Sobre todo en las empresas familiares, muchas veces el CEO o el presidente es el dueño de la mayoría de las acciones y entonces se mantiene en el poder indefinidamente y eso tiene muchas veces consecuencias catastróficas. Ejemplo, el Grupo Mendoza. Eugenio Mendoza tuvo 50 años al frente del Grupo Mendoza, desde que lo fundó hasta que se murió. Y a pesar de que él debe haber previsto su sucesión y haberla elaborado muy detalladamente, no funcionó, porque las empresas Mendoza no pasaron de la primera generación. Y así lo vemos en muchas empresas privadas, empresas familiares fundamentalmente, donde el CEO trata por todos los medios de prolongar su cosa en el poder buscando apoyos de otros socios, otros familiares para mantenerse en la cosa. Eso no es bueno, eso no es deseable. El poder en la empresa privada, para beneficio de todos, debe tener límites para que haya la alternabilidad, la rotación, la sustitución. Igualmente en grado supremo, naturalmente, en los países. Entonces, el otro factor importante de la corrupción es el tamaño del Estado. Si un caso como Venezuela, donde el Estado es un Estado rey, donde estamos en un modelo rentista petrolero, el Estado tiene mucho dinero, es dueño de todo, tiene mucho poder, tiene muchas leyes, y eso naturalmente es un poder que se transforma, se convierte, va a parar a los funcionarios que son realmente los que están expuestos a caer en la corrupción. La debilidad institucional, naturalmente, es importante, debe haber controles institucionales, pero que sean controles que no se conviertan en una camisa de fuerza para el funcionario, sino que sea un control que permita el ejercicio efectivo de la función. Y naturalmente el hombre. Pero fíjense que el hombre no es el único factor a través del cual controlar la corrupción. Es, por lo menos en mi esquema, es uno de 4. El hombre es uno, pero no es el único. Porque como sabemos, el hombre, ya se acuerdan los experimentos de Milgram, Zimbardo, etc.,
tenemos la posibilidad de que el hombre falle, de que el hombre se corrompa, con lo cual lo controlamos por la vía de la permanencia. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el hombre adecuado? En estos estudios, en estos casos casos mejor que estudios, de los 50 y tantos que están en el libro, hay unos cuantos que yo llamo los héroes del poder. Personas que fueron realmente pulcros e hicieron grandes cosas en el poder, algunos de ellos recibiendo el poder de manera sorpresiva. Menciono, algunos les va a sorprender porque no se imagina que en esta lista a Harry Truman, menciono a Jorge VI, el rey de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, menciono a Rafael Alfonso Rabar, menciono a López Contreras y otros. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y cuáles son? ¿Qué tienen estas personas, estos cuatro y muchos otros que están ahí? ¿Qué tienen en común que los hizo que fueran realmente cumplidores y que fueran héroes del poder? Yo, naturalmente, al igual que ustedes se lo imaginan, ahí estamos hablando de valores. ¿Y cuáles son los valores? Mi lista de valores derivada por deducción del comportamiento de varios héroes del poder son 9 valores. Los menciono: integridad, coraje, respeto a la ley, excelencia, tolerancia, responsabilidad, respeto a los demás, cumplimiento y frugalidad. Hay algunos valores allí que pocas veces se mencionan. Por ejemplo, la frugalidad. Si estas personas tienen en común algo extraordinario, no son amantes del lujo, no son amantes del derroche, no se deslumbran por el oropel de oro. Son personas que viven sencillamente, visten sencillamente, viven sencillamente, sin ostentación. Ese valor es importante porque ese valor conecta con otros valores que contribuyen a que esa persona, en conjunto con esos valores, sea posiblemente un héroe del poder. Esto lo tengo yo acá en la energía del poder destacado de manera importante porque creo que por allí andan los tiros. Y finalizamos con otra visión del poder. Porque decíamos al principio que había la concepción relacional, que el poder es simplemente que unos mandan y otros obedezcan. Pero hay otra visión del poder. Yo me puse a buscar, yo tenía la idea de que el poder debía ser algo más que eso, algo más amplio, algo más sublime, algo más importante que simplemente eso. Mire, y yo me remonté hasta Aristóteles. Y de Aristóteles para acá me vine y me conseguí con este curita que está por aquí, yo lo señalo, que es Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIV, el que llamado el doctor angélico. Pero Tomás fue un hombre extraordinario, escribió a mano 25.000 páginas en lo que llamó la Summa Teológica, y era realmente, y fue reconocido como un filósofo que tomó la filosofía de los griegos y adaptó o compatibilizó el cristianismo con el conocimiento filosófico de los griegos. Y él nos dice cosas de que nos llevó a pensar de que en el fondo de todo hay algo que él define como Dios, que el origen el origen de toda la fuerza, de todo el movimiento, de todas las causas es Dios. Pero es que naturalmente, claro, era obvio que un monje pues pensara así, pero en el siglo XIV no se tenía idea de un concepto que surge muchos siglos después, que es la energía. Lo que está al principio de todo es la energía. Es la energía la que confiere la capacidad de actuar a las personas, a las organizaciones, a las empresas. Y esto naturalmente Einstein nos lo remata porque nos dice que la energía está en todas partes, está en la materia y la energía es prácticamente ilimitada. Entonces hay una analogía entre poder y energía. Y yo lo digo
El poder lo puede todo, porque la energía lo puede todo. Todo lo que existe, todo lo que se ha hecho, todo lo que se mueve, todo lo que cambia, todo lo que se transforma en el mundo es producto de la energía. Y la energía es poder, porque cuando tú tienes dinero, tú tienes allí un poder, pero tienes una energía. Ese poder de dinero es energía que es capaz de producir transformaciones. Cuando tienes conocimiento, ese conocimiento se puede transformar en transformaciones, en cosas positivas, y esa es energía también. De tal manera que el poder lo puede todo y la energía también. Y entonces me conseguí con Martin Luther King, que es uno de los pocos que da una definición en este mismo orden. Él dice, el poder es la capacidad de lograr objetivos, es la capacidad de cambiar las cosas. Entonces, esto es importante. Esa es la energía del poder, hacer los cambios, hacer las transformaciones. El poder no es únicamente para mandar y lograr que te obedezcan, e imponer unas normas, imponer una doctrina, imponer un reglamento, imponer una religión. El poder es la capacidad de lograr objetivos, de hacer transformaciones. Y todo lo que se ha hecho en el mundo ha sido producto del poder, producto de la energía. Yo, para finalizar, voy a leerles simplemente unas pocas líneas del remate del libro donde estas cosas están puntualizadas. Dice así, ya en la página 251, que es la penúltima: tal como el fuego ha sido una fuerza que a través de milenios ha permitido el progreso de la humanidad, el poder es el otro fuego. Es energía que yace en el conocimiento, en la riqueza, en los recursos naturales, en las estructuras de autoridad. Esa extraordinaria capacidad transformadora solo requiere su liberación, tal como la energía del átomo esperó milenios para ser liberada. La liberación de la energía del poder dependerá del hombre, del que lucha por alcanzarlo para realizar los sueños pendientes, las esperanzas eternas de la humanidad. Siempre debemos tener presente esta perspectiva alterna del poder. Muchos la han visto y la han asumido. Uno de ellos fue el joven líder Martin Luther King, muerto en el 68, quien sin ejército ni riqueza, armado solo de su ascendencia, sus valores y coraje, sabía que poseía el poder para liberar los sueños. Dijo Luther King, el poder es la capacidad de lograr objetivos, el poder es la capacidad de cambiar las cosas. Bueno, con esto rematamos las ideas que están en este libro reciente que he publicado, que se llama La energía del poder. Está en Amazon, versión digital, versión impresa. Los que están en el exterior les es muy fácil adquirir la versión impresa. Y en Venezuela, los que quieran adquirir la versión impresa, pues ahí hay un teléfono de WhatsApp donde pueden mandar un mensaje para ponerle en contacto pues con la adquisición del libro. Pero esta es una idea, pues que por eso yo decía al principio que pocos venezolanos han escrito sobre el fenómeno humano del poder, que es lo que yo modestamente trato de hacer en este libro, La energía del poder. Bueno, le doy las gracias a ustedes por la atención. Creo que he cumplido un poquito excedido el tiempo, pero hemos logrado transmitir fundamentalmente las ideas básicas de la energía del poder. Bueno, gracias a ti. Realmente, Arquímedes, estuvo muy buena el enfoque del poder. Hay varias preguntas. Así que la primera pregunta es, ¿qué relación hay entre poder y liderazgo? ¿Qué teléfono está sonando? Replicando ahí. No, indudablemente que hay una relación estrecha, pues. El ejercicio del poder va en paralelo con el ejercicio del liderazgo, sin duda alguna, pues son cosas que van juntas. Pues. Es decir, porque el liderazgo, que es de muchas maneras definido, la capacidad de dirigir a otros. Un líder es quien tiene seguidores
eso está asociado indudablemente con el poder. La relación es íntima. Un líder sin poder, no lo veo, porque ¿cómo va a ser un líder sin poder? Lo que pasa es que puede haber un líder que no tenga poder formar, pero tenga el poder de la ascendencia. Eso es lo que llamé el santo grial, que es capaz de que alguien sin autoridad, sin fuerza, sin ejército, sin dinero, tenga seguidores. Ok. Te preguntan, Al Capone decía que se consigue más con buenas palabras y una pistola que con palabras buenas solamente. ¿Qué opinas? Eso es cierto, ese es el poder de la fuerza. Es decir, habla suavemente, pero muestra la pistola. Al fin y al cabo, lo que convencían no eran las palabras, sino la pistola. Sí. Este, Edgar Sanabria, presidente después de Larrazábal, no quería el poder de la presidencia, pero la ejerció. ¿Qué opina de él? Mira, Sanabria fue un extraordinario y breve presidente. Sanabria estuvo realmente en la presidencia de la República de septiembre a diciembre, unos pocos meses, y era un hombre pues, que recibió el poder sin buscarlo, un receptor. Llegó allí por casualidad porque él era nombrado secretario de la Junta, luego lo incorporaron a la Junta y cuando se fue la Larrazábal, ¿a quién ponemos? Bueno, a Sanabria, que conoce todas las leyes aquí, lo nombraron presidente y resultó un buen presidente. Inclusive actuó sobre las leyes de impuestos para modificar la participación del Estado en las concesiones, etcétera, etcétera. Fue un buen presidente y ejerció el poder sin habérselo buscado, de una manera muy moderada, muy decente y con las características de la personalidad de Sanabria. Hay que recordar que el Sanabria lo llamaban el loco Sanabria, fue el tipo que tenía de pronto algunas cosas raras, comportamiento, una cosa rara, pero fue un presidente que puede pasar a la tabla de honor. Pues. Igualmente que el anterior, el caso de Larrazábal, que recibió el poder inesperadamente, no lo estaba buscando, lo recibió y resultó un militar absolutamente democrático. Un militar que respetó las normas y que estando en el poder no se atornilló, sino que él democráticamente fue a elecciones, las perdió y se fue por su casa. Ok. ¿Cree que Noboa en Ecuador perdió el poder con las encuestas pasadas? ¿Cómo reaccionar cuando eso sucede? No, yo creo que si Noboa lo hace bien, él puede salir fortalecido de ese referéndum. No fortalecido por la manera como maneje, la manera como administre eso. Si él se va a dedicar a lamentarse todo el resto del tiempo de haber perdido, está realmente haciendo un mal uso. Pues. Si él realmente respeta e interpreta lo que el pueblo quiso decir, él puede salir ganando y ser un presidente respetable. ¿Ha estudiado alguna vez el principio de Arquímedes con el poder de alguien? El sólido introducido en agua contra la fuerza contraria al pueblo hasta que lo sacan del agua. Bueno, ojalá el principio de Arquímedes pudiéramos explicarlo tan fácilmente en ciertos casos, pero efectivamente, pues, eh, tiene algún paralelo que se puede explotar. Mira, te preguntan si conoces los trabajos del Laboratorio de Psicología Social de la Universidad de los Andes sobre la motivación al poder del venezolano. Sí, 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 el trabajo donde no recuerdo Romero García. líder de eso, sí, Romero García, sí, Osvaldo exactamente, Romero que García. estuvieron muy vinculados a la industria petrolera en los años 80 y 90, hicieron estudios entre la industria petrolera, según tengo entendido, sobre eso, y entonces ahí coincide, creo que con un estudio que hizo McClellan también por esos años en Venezuela, donde dice que el venezolano está muy motivado al poder, que una de las motivaciones fundamentales del venezolano es el poder, lo cual parece que es cierto, pues. Más que el logro. En otras sociedades posiblemente conviene más que una parte de la población esté motivada al logro
más que el poder, porque son sociedades entonces que construyen, progresan, adelantan. Se dicen, ¿por qué razón la demostración de la existencia de Dios y la deducción lógica magistral de sus características como ser primera causa de ser eterno, ser perfecto, etcétera, no parece haber tenido ningún impacto en el comportamiento de nuestras escuelas? Repíteme la pregunta. ¿Por qué razón la demostración de la existencia de Dios y la deducción lógica magistral de sus características como ser primera causa, ser eterno, ser perfecto, etcétera, no parece haber tenido el impacto correspondiente en nuestras escuelas? Bueno, porque la simple demostración de todo lo que se anota allí no basta. Se requiere algo más. Se requiere precisamente el magisterio, la guía, la inducción, el ejemplo. Se requieren los intermediarios entre ese planteamiento, esos dogmas, esas creencias y los otros para transformar esas creencias y esos dogmas en acción, en virtudes. Se requiere pues los maestros, los guías, los doctores, los líderes que transformen la idea en acción. Las democracias han introducido la aplicación del equilibrio de poder, check and balance, para controlar el exceso de poder. ¿Cuán efectivo cree usted este principio en las democracias? Bueno, depende de cuál democracia hablemos, porque en algunas democracias ese equilibrio funciona, en otras democracias está totalmente desbalanceado. Y no tengo que mencionar ejemplos de países en los cuales existe un desbalance en ese equilibrio, países en los cuales el poder legislativo está al servicio del poder ejecutivo y el poder judicial también está al servicio del poder ejecutivo. De tal manera allí no hay balance, hay sumisión, y este principio del equilibrio del poder es un principio antiquísimo. Eso viene de la Revolución Francesa, de Montesquieu, de los tres poderes que se equilibran, pues. Y en algunas democracias funciona. En Estados Unidos ha funcionado unas veces más que otros, pues. Pero allí ha funcionado. El poder legislativo es independiente y el poder judicial es independiente, y es el equilibrio de ellos lo que hace marchar a una sociedad hacia adelante. Cuando se desequilibra, realmente perdemos la democracia se pervierte, se corrompe, se diluye y caemos en otra cosa. Te dicen, el Nuevo Testamento redujo los mandamientos de 10 a 2 simplemente, donde el segundo se refiere a amar al prójimo como a uno mismo. ¿No será posible hacer la reducción a uno solo, visto que no es posible amar a Dios sin amar a su obra encarnada en su prójimo? Mira, no me atrevería a reducirlo en uno. Quizás le preguntaría a Elio Alvarado, que sabe mucho más de esa cosa que yo, de estos mandamientos, pero realmente yo creo que están suficientemente reducidos y están muy bien. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Pero en todo caso yo no creo que debamos reducirlo, pero en todo caso hay que tomar en cuenta que eso, llevarlo a 2 de 10, fue un avance descomunal en la civilización cristiana. De aquellos 10 mandamientos con tanto detalle, llevarlo a solamente 2. Ahí está comprendido todo. El poder está asociado a la influencia. El poder se ejerce si hay aceptación. Si hay Aceptación. afectación o aceptación. Aceptación con C. Mire, muchas veces hablamos de poder e influencia como cosas distintas. No, no es distinto, es poder. La influencia simplemente es una manera suave, inteligente de usar el poder. Lograr que la persona o el grupo o la empresa haga las cosas por persuasión, por convencimiento, por convicción,
por demostración en lugar de por una orden, que sería la forma más brutal de ejercer el poder. Dar la orden y punto, como se hace en un cuartel. Pero poder e influencia es lo mismo. La influencia es una manera de ejercer el poder, es una manera suave. Es lo que llamaría el amigo Moisés Naín el poder inteligente. Yo digo que el poder inteligente es la manera inteligente de usar el poder. Combinar la convicción, la persuasión, el prestigio, también con las normas regulares de fuerza, de autoridad, etcétera. Aquí hay una última pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a elegir o dar poder a gente que emocionalmente son un desastre de vida? Bueno, hasta que no lo hagamos. Simplemente hasta que no lo hagamos. Si somos nosotros los que estamos eligiendo gente que es un desastre de vida, bueno, no elijamos a gente que es un desastre de vida. Ahora, evidentemente, elegir a alguien que en su vida, en su trayectoria, muestra que es un desastre, es realmente una insensatez. Ahora, el elegir a una persona que no da ese ejemplo, todavía no es garantía. Todavía no es garantía porque, como lo hemos visto, el poder transforma. Si quieres conocer a Juanillo, dale un puestillo. Una cosa es la persona fuera del poder y otra cosa es la persona en el poder. ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué permite que una persona sea adentro y fuera del poder el mismo? Los principios que tenga esa persona. Y ahí leímos mi lista de 9 principios que son realmente marcadores y permiten pronosticar, no 100%, pero pronosticar con cierta fiabilidad el desempeño de una persona, sus principios. ¿Y cómo sabes tú los principios? ¿Se los preguntas? No. Tú no le preguntas qué principio tiene usted, tú lo observas. Tú observas su trayectoria. Y por eso ver la trayectoria de alguien te da una idea de cómo puede él proyectar hacia el futuro su actividad. Por eso que elegir a alguien a quien no conoces implica naturalmente un riesgo importante. Bueno, con esto finalizan las preguntas del chat. Vamos a dar el derecho de palabra por 1 minuto. Vamos a darle la palabra a Jorge Sajía. Por favor, no repreguntas, sino volver a pedir palabra y 1 minuto. Adelante, Jorge. Muy buenos días a todos. Excelente charla, Aquiles, caramba, y muy refrescante, pues, ¿no? Aquí el poder lo ejerce Eduardo Betancur, ¿viste? Con mano dura. Yo quiero aprovechar para leer unas frases de Mandela, un hombre que ejerció el poder en positivo. De los últimos párrafos de su libro, ya que tú leíste, voy a leer rápidamente este que dice: no habla del poder, pero sí habla de la libertad, que es lo mismo. Durante aquellos largos y solitarios años, el ansia de obtener la libertad para mi pueblo se convirtió en un ansia de libertad para todos los pueblos, blancos y negros. Sabía mejor que nadie que es tan necesario liberar al opresor como al oprimido. Cuando salí de la cárcel, esa era mi misión, liberar al oprimido como al oprimido. Liberar tanto al oprimido como al opresor. Nada más quería rendirle un homenaje a uno de los grandes líderes de la humanidad que ejerció en positivo el poder. Gracias, Aquiles. Gracias, Jorge. Quisiera comentar algo. Sí, adelante. Sí, realmente Mandela. En estos días estábamos recordando que a Mandela le dimos el doctor honoris causa en la Universidad de Carabobo en los años 80 y tanto. Estaba Mandela todavía en prisión y la Universidad de Carabobo le aprobó, le dio el doctor honoris causa. Luego, cuando Mandela fue liberado, uno de los primeros países donde vino fue a Venezuela y vino a Valencia. Yo tuve la ocasión, no de echarme palos con Mandela, pero sí verlo y estar allí cerca de él en ese momento cuando él vino.
Este es un hombre realmente admirable. Hay que recordar y ver las transformaciones. Mandela era un tirabomba. Mandela era un terrorista, ponía bomba. Y por eso terminó preso como terrorista. Lo habían encarcelado. Y en esos 27 años, Mandela cambió. Y pasó de ser un terrorista a un pacifista. Y Mandela acumuló un enorme tamaño de poder, porque cuando salió de la cárcel no tenía nada. Y sin embargo, todo el mundo en Sudáfrica veía a Mandela prácticamente como el líder, como el salvador, casi como un dios para ellos. Y hay otro caso que yo también menciono en mi libro, poco más pequeño, que es el de Pepe Mujica, presidente de Uruguay. Pepe Mujica era un guerrillero, era asaltante de banco y tirabomba, y por eso fue preso. Y tuvo 11 años preso. Y Pepe Mujica cambió. O sea, parece que la cárcel como que es buena para ciertos casos. Pepe Mujica cambió y se convirtió en un pacifista, en un demócrata. Fue electo en elecciones libres y entregó su poder cuando terminó y se convirtió en un hombre que dio testimonio de una gran humildad, de una gran frugalidad y de un gran concepto democrático y muy avanzado en ciertas cosas. Pero es interesante ver, lo que quiero destacar aquí es las transformaciones. Las personas cambian, unas para bien, para volar. Mandela y Mujica volaron y otros, al contrario, se arrastraron, que es el título de nuestra charla de hoy, volar o arrastrarse. Tiene la palabra, aquí no queda más nadie, pero había alguien que había pedido la palabra, Álvarez. Alvarado, perdón, Helio Alvarado. Adelante, Helio. Helio, Buenas tienes el tardes micrófono. a todos. Ah. Arquímedes, bueno, muy buena tu exposición, muy bien escogido ese criterio para analizar el poder en estas épocas, pues que vemos la tendencia a que ya el abuso de poder pase a ser historia, quede atrás. Pero realmente tu exposición de verdad que muy buena. Y un placer saludarte porque tenía tiempo que no coincidíamos. Un fuerte abrazo, Arquímedes. Bueno, muchas gracias. Saludo a Helio Alvarado. Y me permito decir algunas cosas un poco a manera de remate. El poder no es ni bueno ni malo. El poder es energía. La energía no es ni buena ni mala. El poder es bueno o malo de acuerdo a cómo lo usemos. Y el cómo lo usemos depende de varias cosas. Primero, de tus principios. Segundo, del marco institucional. Y tercero, de que te den una duración finita para ejercer ese poder. Y eso permitiría que el poder se ejerza en general en beneficio. Porque el poder es la capacidad para transformar, para hacer cosas. Y esas cosas y esas transformaciones deben ser en futuro del hombre, a quien Todopoderoso debe servir. Seguía en el orden de palabra Antonio Álvarez. 2 veces ha levantado la mano y 2 veces se ha caído. No sé si es que no tiene problemas con el micrófono o no sé qué pasa. Antonio, tú... No, estoy operativo. Creí que usted dijo que era la última palabra, entonces bajé la mano. No. Tienes el derecho, no, que era el último en el derecho de palabra que se había anotado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo soy profesor de liderazgo bajo la mentalidad bajo el modelo de coaching ontológico y di clases durante 15 años. Me gustó mucho la excelente exposición y siempre me he preguntado en estos tiempos, ¿por qué los pueblos hemos elegido tan mal en las elecciones? Estados Unidos ha pasado por un periodo gris donde no han surgido líderes jóvenes y estos dos líderes octogenarios, para calificarlos de alguna manera, han sido, a mi juicio, fatales. Colombia
un momento en que había que elegir entre uno malo y uno más malo. Y bueno, no hablemos de Venezuela porque estamos aquí. Entonces, me gustaría esa reflexión, pues, entre poder y liderazgo, porque hemos elegido tan malos líderes en nuestros países. Gracias. Mira, un comentario. No fue elegido. Una de las cosas que perjudica la calidad, afecta la calidad de las elecciones en cualquier país, la calidad de las opciones que tenemos para escoger, lo he mencionado varias veces, pero sin referirle específicamente a esto, que es el desprestigio del poder. El poder ha estado desprestigiado más intensamente en los últimos años, en los cuales los medios y las redes castigan al poder. Entonces, el poder está asociado a corrupción, a delito, a abuso. El poder está desprestigiado. Entonces, muchas personas se inhiben, se sustraen de competir por una posición de poder porque ya al solo asomar su cabeza para competir para algo, ya lo están acusando de corrupto. Aquí se acusa, en Venezuela se acusa de corrupto a todo el mundo, muchas veces con razón, pero otras veces a lo largo de la historia ha sido acusaciones al voleo. Ese está en el poder, es corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Con un desprestigio tan grande del poder, muchas veces los buenos, los mejores, se inhiben. Dicen, no, yo no me voy a meter en eso. Y muchas veces la familia dice, no te metas en eso, no te metas en la política, porque eso es suciedad, eso es sucio, eso es corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que se le dé el campo abierto a los menos buenos, para no decir los mediocres. Entonces, muchas veces son los mediocres los que compiten. Entonces, tenemos que escoger, en lugar entre 5A y 3B, tenemos que escoger entre 3B y 8C, porque los mejores muchas veces se sustraen por el desprestigio. Hay un libro que se llama Las 48 Leyes del Poder, que es uno de los libros que más ha desprestigiado el poder. Y yo aquí lo digo públicamente. Muchas personas tienen ese libro como una Biblia, y ese es un libro lleno de trampas, de ejercer el poder a través de manipulaciones y no ejercer un poder digno, un poder centrado realmente en principios, como lo preconiza el maestro Covey, el poder centrado en principios. Ok, tiene la palabra Dino Movino. Adelante, Dino, un minuto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arquímedes. Un saludo y un recuerdo desde la época de Meneven en los 80. Caramba. Mira, creo hace que mucho la tiempo respuesta a mi pregunta, sí, hace mucho tiempo. Recuerdo que la pregunta que te iba a hacer hasta cierto punto la contestaste cuando hablamos de poder bueno y poder malo. Pero al fin es poder. Lo importante es que yo siempre entendí que el poder viene de la la autoridad trae el poder y el poder es la influencia. Pero hay influencias buenas, por ejemplo la mamá. ¿Tú me puedes dar otro ejemplo, Arquímedes, de una influencia buena? Porque yo entiendo que él me influye siempre que yo acepte. Porque si yo no lo acepto, por alguna razón no me va a influir en mí, ¿no? Es un poco la pregunta. Perdóname si la redundé un poco. Mire, creo que fue Sarmiento hace como 200 años en Argentina que dijo, gobernar es educar. Realmente los primeros maestros que recibe uno en su vida son los maestros de la escuela. Pero luego que sale de la escuela, de la universidad y sale de los profesores, hay alguien que está educándonos o maleducándonos, que es el liderazgo político y el liderazgo institucional y el liderazgo empresarial. Esos líderes de empresas, de países, de gobiernos, están educando o maleducando a su país por la manera como se comporta, porque todos sabemos que la mejor lección es el ejemplo, la mejor lección es el modelaje. Y ustedes en PDVSA hagan claro que la gerencia es modelaje de principios, de valores, más que ninguna otra cosa. Entonces nosotros tenemos muchas veces en países modelaje sumamente negativo. Entonces,
¿Qué es lo que recibe un muchacho venezolano? ¿Cuál es la educación que recibe? En la escuela está destruida, la escuela está muy mal, no hay maestros, no hay escuela, los maestros que están allí están pasando trabajo y quién sabe qué es lo que ellos pueden enseñar. Y fuera de allí, en el barrio, en la casa, ¿cuáles son los modelos de conducta que este muchacho recibe? Cuando sale al tránsito y le dan una moto, ¿cuál es el modelo de conducta que ese muchacho recibe? De tal manera que hay una educación, digamos, que es ambiental, que está por todas partes, la que está transmitiendo una serie de modelos, de paradigmas, de conceptos, de ejemplos que son negativos. Y entonces la educación está siendo realmente muy mala. Ahora, no hay cosa más valiosa que un buen padre y un buen maestro. Eso realmente es la base de una sociedad exitosa. Buenos padres y buenos maestros. Pero, ¿cómo vamos a tener buenos padres si realmente la familia venezolana está deshecha por múltiples razones y muchas de ellas por razones de carácter económico? Y la escuela está deshecha y la política está deteriorada. Entonces, es mucho que abundan son negativos. Pero el mejor ejemplo, la mejor manera de ejercer el poder es el poder que yo he llamado el santo grial, el ejemplo, la trayectoria, la integridad, la honestidad, son valores y son fuerzas transformadoras que motivan a los demás. Okay. Tiene la palabra Francisco. Muchas gracias, Arquímedes, por tu tremenda presentación, y la metodología que presentaste es excelente, me gustó mucho. Mira, yo soy de los que cree que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y que las excepciones, los líderes buenos son una gracia de Dios, una excepción. Por eso yo soy de los que cree que en todo momento en organizaciones privadas, deportivas, políticas, los que tienen el poder hay que limitarlo en sus atribuciones y en tiempo. ¿Qué opinión te merece mi opinión al respecto? Bueno, yo no soy tan absoluto. Yo pienso que sí se puede salir liso del poder, pues en términos sinceros. Pero sabemos que el poder, el ejercicio del poder es sumamente peligroso. Thomas Jefferson, tercer presidente norteamericano, decía con ese sentido común tan característico Jefferson, decía, el poder es como un veneno. Para tolerarlo tienes que tomarlo de a poquito. Entonces ahí Jefferson estaba diciendo cosas que hemos mencionado. Primero, tiene que haber control institucional. Segundo, la duración del poder. Tú no puedes poner a alguien ilimitada, indefinidamente en el poder, porque se va a convertir en un tirano. Entonces el poder conlleva tentaciones, ya lo comprobó Milgram, Zimbardo, Hannah Arendt, todo eso en sus investigaciones y conclusiones, que el poder realmente deforma a las personas. ¿Qué hacemos? Vuelvo al modelo. ¿Cuáles son las formas de controlar eso? Por lo menos, primero, la duración en el poder. Tiene que ser limitada. Segundo, el control institucional. Tercero, el tamaño del Estado. Y cuarto, el hombre. Y cuando digo el hombre, me refiero a los 9 principios que yo mencionaba, que no, a lo mejor son 8, son 11, pero esos principios son fundamentales. Pero siempre, cuando alguien entra y sale del poder con gloria, ese es alguien que voló. Y hay ejemplos. En Venezuela tenemos ejemplos. Mencioné hace poco un hombre que nadie se acuerda y muchas veces lo menosprecia, Wolfgang Larrazábal. Entró y salió con gloria. Era un hombre humilde, sencillo, frugal. Y tenemos los casos, los presidentes de la Cuarta República, muchos de esos presidentes fueron hombres que ejercieron el poder, entraron y salieron muy bien, sin haber arrastrado traumas de corrupción o de abuso de poder. Hay un ejemplo que yo analizo con cierto interés en este libro, que es Harry Truman. Harry Truman fue el presidente que sucedió a Franklin Delano Roosevelt y que le llegó el poder porque Roosevelt se murió. Él no estaba previsto para ser presidente en ese momento. Y además
Truman ni siquiera estaba previsto para ser vicepresidente, porque Truman lo pusieron en la fórmula con Roosevelt para sacar a Henry Wallace, que era el vicepresidente, que era medio izquierdista. Entonces buscaron a alguien y a última hora metieron a Truman, que era un senador desconocido de Missouri, que había sido tendero y vendedor de carros usados, un hombre común y corriente. Y se muere Roosevelt a los 3 meses de asumir su cuarto periodo y le cae aquella bomba a Truman. Y todo el mundo decía, este va a poner la torta. Porque la guerra, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo. Eso es año 45. Recién había muerto Hitler y todavía quedaba el paquete de la guerra en el Pacífico. Y tenía, por un lado, a MacArthur y a Patton alzados. Ese paquete le cae a Truman, el tendero de Missouri, y resulta que Truman hizo una tremenda faena y salió con gloria. Y años después, ese hombre desconocido, el tendero gris de Missouri, cuando los historiadores americanos hacen su ranking de los mejores presidentes norteamericanos, lo colocan entre los 10 primeros. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay gente que entra y sale con gloria. Truman entró a la Casa Blanca manejando un Chevrolet sincrónico del año 40 y pico. Lo dejó estacionado y salió 8 años después en el mismo Chevrolet sincrónico viejo. Un hombre humilde, un hombre sencillo que hizo una gran labor. Y así en Venezuela tenemos a Carlos Zulet, para poner un ejemplo remoto, de hombres grandes que los había. De tal manera que yo sí tengo fe en que tenemos los recursos para que el poder no envenene la vida de los poderosos. Bueno, con esto creo que tenemos ya cerrado los que han pedido la participación. Entonces vamos a cerrar el webinar y la parte formal y vamos a pasar a la sobremesa. La sobremesa la dirige Carlos Sánchez, así que cedo el poder. Gracias, Arquímedes. Realmente he estado muy concentrado pensando en el poder, ¿no? Yo soy más de la tendencia de Francisco y creo que la clave es el no estar demasiado tiempo en posiciones de poderes de autoridad. Diferente a los poderes de influencia, de liderazgo. Cuando tú estabas hablando de los presidentes americanos, estaba pensando en individuos como Jimmy Carter. Ha habido presidentes, tantos presidentes de este país que han sido, la gente dice que son grises, pero no son grises, simplemente estuvieron usaron el poder por poco tiempo. Ronald Reagan, otro tipo de poder, uno de los presidentes creo que más reconocidos de los Estados Unidos. Y en nuestro país también, ¿no? En la democracia, en la nueva democracia, en los 40 años de democracia, nosotros tuvimos líderes muy buenos. Lo que pasa es que también la politización, las luchas de poderes por la parte política, a veces convierten en corruptos a los que no son corruptos. Pero bueno, te agradecemos por este tema, Arquímedes.